santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Espíritu Santo, fuente de luz, Santa María del Pilar, ruega por nosotros. En nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Pues bueno, el tema del día de hoy es un tema muy querido para mí. Hoy vamos a hablar de Isabel la Católica. Tengo que confesar antes que nada, que estoy muy nervioso. No sé por qué me dan nervios ahorita hablar con ustedes. 2, hablo acerca de Isabel la Católica más como un fan antes que como un experto, ¿no? Definitivamente tengo un punto de vista bastante sesgado, porque yo soy pro isabelino, ¿no? Isabel la Católica es parte de una dinastía muy breve de España que se llama los Trastamara. Los Trastamara tienen ascendencia inglesa y también visigoda. Duraron nada más 3-4 reyes. Ella es la última de esta línea, porque ya los que siguen pues son Felipe, Juana la Loca. Ya es otra línea diferente a la de Isabel. Ella nace en Jueves Santo, 22 de abril de 1441, en un pueblito que se llama Madrigal de las Altas Torres. Es hija de Juan II de Castilla y de Isabel de Portugal. En ese entonces, y todavía un poquito tiempo después, va a haber muchos intentos entre castellanos y portugueses de simpatizar mucho, ¿no? Y este matrimonio es parte de ello. Tiene 2 hermanos. Su hermano mayor Enrique, que después lo conoceremos como Enrique IV, alias el Impotente. Y después su hermano... Es relevante la historia, es relevante la historia, no es nada más un chascarrillo. Y su hermano menor, Alfonso, que muere bastante joven. Desde muy chica ella vive con su madre en un lugar que se llama Arévalo. Y en este lugar ella pues crece con su madre es una mujer muy piadosa también, y allí hay conventos de la orden jerónima y de la orden franciscana, y ahí empieza a adentrarse pues en los caminos de la espiritualidad, que además va muy bien con su condición en la que vive allí, en Arévalo. Su hermano Enrique, que es el rey, porque además su papá Juan II muere cuando ella tiene 3 años apenas. Cuando están en Arévalo, Enrique pues es muy negligente acerca del estado en el que vive Isabel. Dicen que su estado de vida era similar al de una campesina. Había veces que pasaban hambres incluso, porque Enrique IV pues no le importaba mucho su hermana en este momento, y tampoco le importaban muchas cosas. Era una persona díscola, frívola, etc. Pero a los 11 años la manda a llamar a que viva a la corte real en Segovia. Allí en Segovia, esto es como interesante, en Segovia le ponen un tutor que es además un académico famoso de aquella época, que se llama Fray Martín de Córdoba. Por cierto, la lengua nativa de Isabel no es el español, es el portugués. Porque su mamá es portuguesa. Cuando llega a Segovia, ahí es cuando tiene que perfeccionar el español. Y ahí también en Segovia pues aprende las artes, la poesía, la retórica. No nada más eso, sino también la equitación, la caza. Y dicen que era esgrimista, no era la más excelente de las espadas chinas, pero sabía defenderse la señorita, ¿no? También allí se familiariza con la filosofía de Aristóteles y, muy importante, la teología de Santo Tomás, ¿no? Allí en esa corte frívola de Enrique IV es de notar que Isabel la Católica pues toma parte de las diversiones y de las reuniones normales de la corte,
pero se distingue mucho por su pureza. Tan es así que después, cuando ella se vuelve alguien importante, sus enemigos no pueden encontrarle cola que le pisen, no pueden levantarle alguna sospecha de que ella estuvo con alguien o de que tuvo... Y cuando lo intentaron, nadie les creyó. Y eso me parece que dice mucho acerca del carácter personal de Isabel la católica, ¿no? Ella era increíblemente hermosa para su época. Ella era de tez muy clara, pelirroja porque era de descendencia visigoda, los ojos claros, esbelta, alta para el estándar de aquella época, y además pues muy inteligente. Entonces pretendientes nunca le faltaron. El hermano del rey de Francia, hay que decir que los franceses y los castellanos se odiaban. El hermano del rey de Francia mandó a ver qué había con Isabel, porque se enteró de que era muy, muy guapa. El rey de Portugal también pues hizo su oferta, por así decirlo, pero Isabel tenía algo muy claro: ella se iba a casar con quien ella quisiera, nadie le iba a imponer nada, ella lo tenía claro eso. Pero su hermano Enrique pues tenía varios amigos importantes, y firma un contrato matrimonial entre Isabel y el gran maestro de la Orden de Calatrava, un tal don Pedro de Grión. Ahora, ¿qué es la Orden de Calatrava? Es una orden militar, imagínense a los templarios, pero la Orden de Calatrava es particular de España. Es interesante decir que los miembros de la Orden de Calatrava eran monjes guerreros, igual que los templarios. Entonces el gran maestro de la Orden de Calatrava no podía casarse. Pero también este don Pedro era famoso por ser depravado y además era muy brutal. Entonces pues ahí se firma el contrato matrimonial, la fecha está puesta y ahí va don Pedro a casarse con Isabel, y en el camino va contándole a sus compañeros de viaje las formas en las que él iba a robarle la inocencia a Isabel. Era una bestia y era famoso por ello. Entonces Isabel va con su hermano Enrique, le dice: oye, no habíamos llegado a un acuerdo. Sí, pero ¿qué crees? Que el rey aquí soy yo. Y entonces, como no puede con su hermano, empieza a rezar. Y entonces se encierra en su cuarto, 3 días de ayuno y oración. Y su oración, me parece como chistoso como ella reza: Señor mío misericordioso, que se muera él o que me muera yo. Lo que pasa primero. Ajá, porque de verdad que no quería casarse con don Pedro, no quería. Termina su ayuno. Un par de días después, don Pedro muere. Que además hay que decir que don Pedro era un judío converso falso, porque además los que lo acompañaban le ofrecieron llevarle a un sacerdote y este murió pues blasfemando a Dios, ¿no? Ahora, a partir de entonces, don Enrique ni intentó, ni nadie más le preguntó. Se acabó el asunto. Entonces ella misma empezó pues a buscarse un esposo, ¿no? Providencialmente llega a su matrimonio con don Fernando de Aragón, su primo en 2º grado. Ahora, aquí hay una cosa, una de esas como controversias acerca de Isabel, porque me regreso un poquito. En la España de aquella época, aunque ya había un renacimiento en varias partes del mundo, España todavía tiene un sistema feudal. Y don Enrique era un rey muy débil, era un guiñapo. Entonces el poder real lo tenían los nobles. Pero no todos los nobles les llegaba una tajada del pastel, ¿no? Entonces
pues empezó a haber como revueltas en contra de Enrique. Isabel siempre se mantuvo al margen. El orden sucesorio era esta: Enrique es el rey. Si Enrique muere, seguía su hijo, su hija, legítimo, hay que decirlo. Luego el segundo era don Alfonso, que era el hermano menor de Isabel, y el tercero era Isabel misma. Ella ni siquiera era princesa, ella era infanta, porque tenían que pasar muchas cosas para que ella llegara a ser reina. En algún punto, los nobles que estaban en contra de Enrique usan a su hermano menor, Alfonso, para organizar una revuelta, y lo coronan y tal. Desgraciadamente Alfonso muere. Isabel llora por su hermano muchísimo, y después van y le dicen: oye Isabel, pues ya que murió tu hermano menor y que tu hermano mayor nos cae muy mal, ¿no quieres ser reina? Isabel le tenía muchísimo respeto a Enrique, no solamente por ser su hermano, sino por ser rey. Ella tenía un sentido del deber profundísimo, y ella, aunque era hermana del rey y aunque pudo haber reclamado el trono, pudo haber accedido en ese momento, se mantuvo al margen por mucho tiempo de todos esos asuntos, porque tenía claro que el rey era Enrique, punto, ¿no? Enrique tiene una hija, Juana, que le dicen la Beltraneja. ¿Se saben este episodio de Juana la Beltraneja? Es terrible. Enrique estuvo casado por 14 años con... no me acuerdo cómo se llamaba. Bueno, estuvo casado, después se anula ese matrimonio porque, bueno, el apodo de Enrique, ¿no? Entonces, como no puede físicamente procrear, pues ese matrimonio no siguió su fin, nunca fue consumado. Y dicen que su primera esposa pues dejó ese matrimonio de 14 años siendo virgen. Se vuelve a casar Enrique. 7 años después, Enrique siendo Enrique el impotente, misteriosamente su esposa queda embarazada. Y muy rápidamente empiezan los rumores. Tan es así que incluso en documentos oficiales a la hija de la reina le dicen la Beltraneja, o en eventos oficiales, en documentos oficiales le llaman simplemente la hija de la reina. Entonces no hay una heredera al trono, hay que decirlo. España era uno de los pocos países donde las mujeres podían heredar el trono. Muy progresistas ellos. Entonces, bueno, pues está Juana la Beltraneja, Enrique, que de verdad es una persona muy débil, y ella empieza a ver a futuro. Hacen un tratado, Enrique y ella, en la que ella es declarada la heredera al trono y se pasa de ser infanta a ser princesa. Y entonces ahí Isabel empieza a pensar: ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Con quién me voy a casar? Porque eso es increíblemente importante. Entonces le llegan rumores de un tal Fernando de Aragón. Fernando de Aragón es su primo en segunda línea. Era el príncipe heredero de la corona de Aragón. Aragón antes era un estado independiente que tenía fama de ser galante, inteligente, piadoso y un militar excelente. Una nota al pie de página de Fernando de Aragón: dicen que Maquiavelo tenía 2 personas en mente cuando escribió El Príncipe. ¿Se acuerdan de ese libro? El Príncipe. Era César Borgia, el brutal hijo del Papa Alejandro VI, o Fernando de Aragón. Era una mente brillante, Fernando. Era un militar excelente. Y además, pues estaba guapetón, ¿no? Y era muy bueno, y era un cristiano, cuando menos público, Fernando de Aragón. Era piadoso.
Algo que a lo mejor no sabía Isabel era que Fernando pues también era un poquito infame por tener compañeras. Ajá. En especial había una noble catalana que fue como el talón de Aquiles de Isabel por algún tiempo, y Fernando llegó a tener pues hijos bastardos, ¿no? Que interesantemente una vez Fernando iba a una batalla que pintaba muy mal y le dice a Isabel: Isabel, si no regreso, por favor, hazte cargo de mis hijos. ¿Saben qué hizo Isabel? Sí, claro. Se acabó. Claro que los cuido. En una mentalidad moderna, eso no sé qué tanto hubiera sucedido, ¿no? Pero era un acto heroico de generosidad, no tanto por los muchachos, sino por la unión que tenía con su marido. Pero bueno, se casa con Fernando de Aragón. Los que apoyaban políticamente a Isabel le engañan, porque ella sabía que para casarse en ese nivel de consanguinidad se necesitaba una bula del Papa. Entonces le presentan un documento falso y ella, con toda confianza, va y se casa con Fernando de Aragón. Ajá. Después ese asunto se arregla. Después, ya cuando ella es coronada reina, pues los que la apoyan le dicen: oye, Isabel, ¿te acuerdas de esa bula? Sí. Pues aquí está la de veras. Estoy sobresimplificando el asunto, pero sí fue como que, qué caray. Fue una cosa un poco... no sé si hubiera sido Isabel, no sé qué tanto me hubiera reído, pero sí fue algo así, que después los que debaten qué tan buena era, debaten acerca de eso, pero eso está zanjado por los historiadores, ¿no? Isabel la Católica, en su vida diaria, asistía a misa todos los días, lo cual no era algo común. Ni siquiera los sacerdotes y religiosos tienen el hábito de decir misa todos los días. Ella tenía el hábito de todos los días ir a misa. Tenía además el hábito de rezar el oficio que rezaban los religiosos todos los días, además de sus oraciones particulares, su lectura espiritual, su meditación, su novena al Santo Niño de Atocha, no sé, sus devociones particulares, además de cumplir con sus deberes de Estado, que no eran pocos. Vamos a empezar hablando de ella. Vamos a empezar por la parte fea, ¿vale? ¿Les parece? Miren, la primera gran mancha de Isabel, una cosa que le recriminan mucho, es la conquista de Granada y la expulsión de los moros. Ustedes saben que después de 8 siglos, los musulmanes conquistaron España y la tuvieron subyugada por 8 siglos. En la época de Isabel, hagan de cuenta que no era una guerra continua. Más bien había veces que los españoles iban y peleaban y luego después retrocedían, peleaban y retrocedían, peleaban y retrocedían. O les daba un ímpetu guerrero, iban y reconquistaban algo y después se les acababa el ímpetu y el dinero, ¿no? Isabel tenía muy claro, cuando ella llegó a la corona, tenía claro una misión: tenía que reconquistar España completa para Cristo. Esa era como una de las metas que tenía muy clara Isabel, antes incluso de que fuera coronada como reina. Entonces, tenía pues este objetivo, ¿no? Y para este entonces Constantinopla ya había caído. Hay una efervescencia de los musulmanes que a lo mejor van a intentar invadir Italia, y lo que separa a Marruecos de España pues es el estrecho de Gibraltar, que es nada.
era una posibilidad real que regresara un ejército masivo de musulmanes y reconquistara lo que se había liberado en 8 siglos de cruzada. Era una posibilidad real. Isabel sabía esta posibilidad y se dispone a acabar con esa amenaza. Después les voy a contar algunas anécdotas sobre la reconquista de Granada, pero eso es lo que la motiva. Conquista Granada y tanto ella como Fernando piensan, bueno, los moros en algún punto se irán convirtiendo. Y de hecho sus instrucciones a los religiosos es no hacerles fuerza, no forzarlos a convertirse, sino más bien platicar con ellos, intentar convencerles. Les pide casi de rodillas a los cristianos que llegan a Granada no maltratar a los moros, porque así menos se van a convertir. O sea, tiene una visión clara de que lo que importa de Granada son las almas de esas personas. Pasan los años y las conversiones son muy pocas. Y después de unos 9 años, 10, empieza a haber problemas. Porque la mayor parte de la población de Granada es mora. Son musulmanes, en un país católico, gobernado por católicos. Cuando hablemos de los judíos, vamos a hablar del estamento legal que tenían. Entonces, ahí es cuando empiezan los problemas serios, cuando ya no hay tiempo para que se conviertan. Es cuando Isabel, más que convertir a los moros, tiene que cuidar a su propia gente y les da a elegir. Te puedes ir o te puedes quedar y ser católico. Pero no fue una salida tan brutal, porque miren, para empezar, Isabel les da permiso de llevar todos sus bienes, se pueden llevar todo lo que poseen. Además, ella personalmente juzga muy severamente a los que se quieren aprovechar de los moros que se van. Y después, ya que se completó la expulsión de los moros, hagan de cuenta que en esa parte de España, que era el califato nazarí, que era tierra de los moros, establece una serie de hostales gratuitos para los musulmanes que quieren regresar a hacer comercio, que tienen todavía algún nexo familiar. Son gratuitos para ellos y se les da techo, comida gratis, y se les da suficiente tiempo para que salgan. Y la corona dice, ¿sabes qué? O sea, tú págame los impuestos que me hubieras pagado de todas maneras, llévatelo todo. Y ahí es donde se van. Pero acuérdense que esa posibilidad de invasión de los moros es real, porque iban envalentonados, acababan de tomar Constantinopla. Italia estaba siendo constantemente asediada por los moros. Tenían una de las armadas más poderosas del mundo, sino la más poderosa que había visto alguna vez el Mediterráneo. Y las arcas de Isabel pues acababan de gastar una cantidad masiva de recursos para poder reconquistar Granada. ¿Tenían con qué conquistarse? ¿Con qué defenderse? Realmente no mucho. Entonces, Isabel pasó de intentar traer a la fe a los moros a cuidar lo reconquistado y cuidar a su propia gente. La segunda cosa que le reclaman a Isabel pues es la cosa de los judíos, de los marranos, ¿no? Más o menos desde el siglo VIII los judíos llegan a la península ibérica en diferentes olas, ¿no? Y por algún tiempo los judíos pues había como una especie de ley de convivencia, por así decirlo. Los judíos en España incluso algunos tenían restricciones, pero también tenían algunos beneficios. Por ejemplo, ellos no estaban bajo la jurisdicción de la iglesia ni de las leyes eclesiásticas, porque no eran católicos, eran judíos. Entonces ellos podían hacer un montón de cosas que los cristianos no podían.
El comercio fue una gran cosa en la que ellos se distinguieron, la usura, el ser banqueros, ellos eran los banqueros básicamente, porque en aquel entonces era estrictamente prohibido para un católico practicar la usura, o sea, prestar con intereses significativos, ¿no? Pero pues como ellos no eran católicos, pues ellos lo podían hacer. Y algunas crónicas del tiempo narran cómo pues cristianos de todo tipo de vida, pues cuando necesitaban fondos, pues iban, era como de esos préstamos personales, si los han visto anunciado, que no reportamos a buró, que no sé qué, que no sé cuánto, saca tu préstamo con el tío Pepe, no sé qué, ¿no? Sí, es cerca de la casa de mi mamá, en un lugar así que se llama, tiene un nombre así, y firmas tu contrato y es 40% de intereses mensual, una cosa ridícula. Entonces, pues sí salió del apuro en ese momento, pero después se vuelven esclavos, ¿no? Pues de los acreedores, ¿no? También hay que decir que cuando los musulmanes llegaron a España la primera vez, lo hicieron instados y asistidos ajá. Sí. Porque, bueno, pues al judío no le importaba mucho quién era rey. Ellos no iban a ser reyes. Lo que les interesaba tal vez era quién les podía dar más o menos beneficios. Y activamente participaron en el desembarco de los musulmanes. Tenían esa mala fama. Hay que decir también que los judíos de aquella época, el Pentateuco sí lo leían, pero no era la base de su fe, era más bien el Talmud. El Talmud decía cosas de Jesús que yo no me atrevo a repetir. Y decía cosas de los cristianos, perros, bestias con formas de humano, mentirosos, o sea, una miriada de insultos en el Talmud. Y el Talmud básicamente pues era el libro era como el catecismo de la Iglesia Católica, que contiene todo lo que creemos nosotros. El Talmud era como un equivalente, ¿no? Entonces pues eso es lo que ellos piensan de las personas que los están recibiendo a vivir en su casa, ¿no? Eso es lo que piensan de los españoles. Ya un par de siglos antes había habido expulsiones de los judíos de Inglaterra, en Francia, en Alemania, ellos los habían corrido. ¿Por qué? Porque empezaron a causar muchos problemas. Y no sé, o sea, todavía hasta finales del siglo XIX, principios del XX, el judío no era alemán, el judío no era francés, el judío no era mexicano, el judío es judío. Y ya, ¿no? Y bueno, eso es el Estado, pero como tienen varias restricciones los judíos, también esas restricciones motivan que los judíos quieran bautizarse para poder tener ciertos derechos y poder acceder a ciertos estamentos sociales que como judíos no pueden tener. Entonces hay un montón de conversiones falsas. Van a misa en domingo, van a misa el día de Nuestra Señora del Pilar, pero todos los sábados van y realizan sus prácticas judías. Y la cosa llegó a ser muy perniciosa. Había sacerdotes y religiosos incluso que eran falsos conversos y que después tienen que ir a juicio, los descubren, tienen que ir a juicio y ellos mismos lo confiesan. Son sacerdotes religiosos. Famosamente había el prior de un monasterio de Jerónimos
que cuando hacía la elevación decía: vuela, vuela periquito, vuela. Y como pues decían la misa ad orientem, pues decían lo que se les salía de los pantalones. Y había testimonios de estas personas que decían: yo nunca tuve la intención de decir misa, nunca tuve la intención de hacer una absolución, nunca tuve la intención de ungir a un enfermo, nunca. Todas esas personas se quedaron pensando que los habían absuelto para morir en paz, y allá van, porque estos eran conversos falsos, y que en aquel entonces el ser sacerdote religioso pues tenía un brillo. Pues realmente era un estamento social aparte, el ser religioso, el ser sacerdote, ¿no? Era algo importante. Querían acceder a eso, a ese prestigio social y también a esos beneficios económicos que tenían. Sacramentos realmente no. Y la cosa empezó a ser muy escandalosa, porque incluso religiosos y sacerdotes, en el ejercicio de su ministerio, empezaban a predicar en contra de las doctrinas de la Iglesia, abiertamente. En algún punto les dejó de importar que los escucharan. Hay que decir, hubo conversos sinceros. Los ancestros de Santa Teresa de Ávila fueron conversos, de San Juan de Ávila, San Luis de Granada. Muchos grandes del siglo de oro español eran descendientes de judíos conversos y de moros conversos. San Juan de la Cruz, él descendía de moros, de musulmanes conversos. Hay un libro muy bonito que se llama El Mudejarillo de Dios, que es un libro acerca de San Juan de la Cruz, ¿no? ¿Hubo conversos sinceros? Sí, muchos. Pero muchos también no nada más mentían, sino que además blasfemaban. Y por supuesto que dañaban la integridad de la fe del pueblo católico. Y no nada más eso, sino que la gente se empezó a dar cuenta. Y el pueblo católico de aquel entonces empezó a sentir fuego, lo que es normal. En aquel entonces, ser español era ser católico. Se podía ser un mal católico, pero ser católico era como mis connacionales en Ciudad de México, podrán ser como sea, pero a María de Guadalupe ni me la menciono, me la respetas, y a San Juditas ¿no? Pero era algo más integral, era algo más de fondo, ¿no? Lo que viene en aquel entonces en España. Entonces empezó a haber un ambiente de persecución en contra de los que la gente sospechaba como conversos falsos y de los que eran judíos abiertamente, ¿no? Y fue como una persecución popular, porque incluso Isabel la Católica dice: todos los judíos de mi reino son míos y están bajo mi amparo y protección, y a mí me pertenece defender y los amparar y los mantenerlos en justicia. Isabel la Católica. Entonces fue algo más popular, que la gente empezó a sentirse ofendida en su identidad católica, y había pues brutalidades cometidas en contra de ellos. La cosa llegó al exceso cuando fuera de 1492, 93 creo, 1491, dos judíos son apresados y son acusados de haber violado y utilizado de forma ritual a un niño de 4 años. Este niño fue canonizado después por la Iglesia y es conocido
como el Santo Niño de la Guardia. La Guardia es un pueblo en España. En 2015, el episcopado español emitió un documento donde expone una investigación histórica acerca del hecho y dice que efectivamente sucedió. Nada más que la Conferencia Episcopal Española dice que no fueron 2, sino que fueron 6, 4 de ellos falsos conversos. Entonces está este niño de la guardia, ¿no? La gente los toma preso y son condenados a muerte. Y la cosa se exacerba porque no era la primera vez que se escuchaba de que eso sucediera. Los judíos, que eran abiertamente judíos, están básicamente en peligro. Y empezó a haber como mucho descontento civil. Había una tensión palpable en la sociedad en contra de los judíos. Isabel y Fernando toman la decisión de, por el bien de los judíos, cuando se firma la paz de Westfalia. La idea del Estado-Nación es una idea inventada por el cardenal Francesc Mazarino y después desarrollada por el famoso Richelieu, ¿no? En el tiempo de Isabel la Católica, el hecho de que nacieras en un lugar significaba poco. Si tú decías, soy mexicano, era porque tenías la cultura mexicana, porque habías crecido en esa cultura compartida por tus ancestros, por tus iguales, y tenías la idea de transmitir esa cultura. Eso era ser mexicano, eso era ser español. Había españoles, los gallegos son diferentes de los asturianos, que son diferentes de los catalanes, que son diferentes de los castellanos, sí, pero tenían una identidad común que los unía como españoles. Cada quien con su estilo diferente, así como alguien de Guadalajara es diferente a alguien de Sonora o de Monterrey, pero todos nos reconocemos mexicanos. Era ese sentido cultural. La ciudadanía no era un hecho legal, era un hecho que se comprobaba en tu actuar cotidiano. Era algo que mamabas de tu madre. No era un acta de nacimiento. Entonces, el judío era español. No. Compartía elementos culturales con los españoles. Y en cierta manera, pues sí, enriqueció en algo la cultura española, pero ellos también se llevaron mucho del español, pero españoles no eran, y que tampoco lo querían ser. Entonces Isabel no saca a un español de España, sino que por su bien suspende el permiso que se había dado antes. Ahora, hay quienes dicen que Isabel hizo eso para poder quedarse con el oro y con la plata y con los bienes de los judíos. Pues no es cierto. El derecho de que ellos vivieran allí tenían que pagar un impuesto, ¿no? Ese impuesto equivalía a más o menos el 5% de los ingresos de la corona, que no es poco. Ese impuesto que ellos pagaban por vivir en España. Y luego después se les dio permiso también de llevarse todas sus cosas. Se les prohibió sacar el oro, la plata y los caballos. Vaya, ¿no? Por el valor que tenían. Pero, y además las consecuencias económicas que hubiera podido tener desfondar el mercado de metales y el mercado agrícola. Pero no se fueron sin oro y sin plata. Lo que hicieron fue que les expidieron notas de cambio, como un billete. Los billetes viejitos, ¿se acuerdan que decían páguese al portador tanto, que se supone que si ibas al Banco de México te daban
oro, ¿no? Cuando antes se usaba el oro, lo que sea. Entonces se les hicieron estas boletas de cambio. Su oro y su plata no salió de España, o cuando menos no con ellos. Pero esa letra de cambio, iban ellos con un banquero y el banquero negociaba con este documento y el banquero se quedaba con el oro de España, pero les pagaba como un Western Union, ¿no? Les pagaba la mayor parte al portador de ese documento. Era como un Western Union, básicamente. Que eso es el inicio del sistema bancario, que además lo inventaron los templarios. Pero bueno, no tal vez. Entonces, realmente no se les dejó sin nada. Ellos llevaban unos documentos bancarios que los sustentaron, ¿no? Y que la corona pues tuvo que negociar con esos metales, que no se quedó con la gran parte de esos fondos, ¿no? Pero bueno, se va, ¿no? Y eso es muy interesante porque los ingleses los felicitan a los españoles, los franceses los felicitan. Los franceses ya habían expulsado a los judíos. El Papa de aquel entonces los felicita, y no solamente los felicita, sino que a través de una bula papal que se llama Si Convenit, porque corrieron a los judíos, les concede el título de los reyes católicos. San Luis Rey de Francia anteriormente ya había corrido a los judíos por problemas similares. La tercera cosa que le reclaman a Isabel pues es la Inquisición. La Inquisición a mí me da como un poquito de coraje, porque bueno, la Inquisición fue un problema que se derivó de las falsas conversiones. La Inquisición fue una institución que era solamente para católicos, solamente para bautizados, nada más. Tan es así que cuando la Inquisición llega a México, solamente juzga y ejecuta a 6 personas en todo el tiempo que estuvo aquí. En todos los siglos que hubo aquí Inquisición española, solamente a 6 ejecutó. Ninguno de ellos indio, todos ellos españoles. Pero si yo, judío, quiero hacerme pasar por católico y me bautizo, una vez bautizado, bautizado te quedas. Está sujeto a la autoridad eclesiástica. La Inquisición significa investigación. La Inquisición fue un tribunal que se dedicó a investigar el problema de los conversos, de los falsos conversos. Ellos iban y veían, oye, me dijeron que pues tú no eres muy converso. Supongo que eran más hábiles con sus palabras los inquisidores. Pero fíjense, también aquí hay algo interesante, porque se debate cuál fue la razón por la cual Isabel tomó esta decisión, pero los encargados de la Inquisición, los inquisidores, eran o judíos conversos o descendientes de conversos. El famosísimo Torquemada era descendiente de conversos. Pero así como, mira, de tu misma gente es la que te va a juzgar. Otro converso es el que te va a juzgar. Yo me imagino que ese fue el proceso de toma de decisiones, aunque a lo mejor pudo haber sido fortuito, pero la verdad es que la mayoría de los inquisidores son judíos conversos o descendientes de conversos. Luego, la otra cosa que le reclaman a Isabel, que se lo reclaman un poco, es cuando ella intentó hacer una reforma católica en la iglesia de España. Les voy a dar una idea de qué tan mal estaba la cosa. Los hijos bastardos de sacerdotes eran tan comunes que Isabel tuvo que implementar un sistema legal para regularlos.
porque había un montón de problemas entre que, pues bueno, el hijo del bastardo del sacerdote se quería quedar con la rectoría o quería quedarse con los cálices para venderlos, o en algunos lugares el pobre hijo bastardo que no tenía la culpa, se moría el papá y se quedaba sin nada, ¿no? Entonces Isabel se dedicó a regular eso, pero el hecho de que haya tenido que haber leyes para un problema tan común, pues implica que el estado que había en la iglesia en España, ¿no? Había sacerdotes que decían misa una vez en su vida, nada más, o había quienes accedían al estado clerical para que los juzgara la iglesia y no el estado, porque la iglesia era más suave. Eran más tranquilos como juzgaban a los criminales. Entonces había muchos abusos, había obispos que ni siquiera se paraban en su diócesis, pero cobraban sus beneficios como obispos o usaban los bienes de la diócesis para sus propios fines, ¿no? Y había sacerdotes que sabían lo básico, como leer y escribir, y pues tenían idea de cómo decir misa, pero más nada. Entonces Isabel tuvo que pelearse con la misma iglesia en muchas ocasiones para lograr una reforma, y se tuvo que pelear en muchas ocasiones. Así sanaban las peleas. Se tuvo que pelear con los papas mismos para poder lograr la reforma. Isabel tenía la idea de que lo único que hacía falta eran buenos obispos. Entonces hubo un trato en el que Isabel, los reyes católicos, podían presentar sus candidatos al obispado. Pero, pues, otros obispos u otras personas tenían también amigos a los cuales les vendría bien ser obispo, porque es una muy buena chamba. Y entonces les llegaba la respuesta de Roma: mira, de la terna que me mandaste ninguno, te voy a poner a este. No, Isabel iba y se peleaba y decía: no, este no nada más, ni siquiera sabe leer y escribir, sino es un díscolo. Y se peleaba y, o sea, se ponía al brinco con los papas. Famosamente, ¿se acuerdan de Alejandro VI? El Papa Borja. Pues tenía una hija que se llamaba Lucrecia, y cuando Lucrecia se casó, pues todo Roma hizo fiesta, ¿no? Fue una fiesta muy fastuosa, y pues a Isabel le pareció algo escandaloso. Entonces, fíjense la delicadeza de Isabel. Manda a llamar al nuncio, pues la cena, la plática, y después manda que todo el mundo se salga. Y sabemos de esto solamente porque hay una nota en los archivos vaticanos. Isabel le pide a todos que salgan del cuarto para tener una palabra a solas con el señor nuncio. Entonces Isabel le dice: oiga, señor don nuncio, me gustaría que le mandara a decir al señor don Papa que pues me encuentro como muy perplejo por el festejo que le hizo a su hija bastarda Lucrecia, que además fue excesivo, puede ser a causa de escándalo. Entonces, si humildemente me pudiera hacer el favor de decirle eso al señor don Papa. Bueno, ¿en qué estábamos? Ya siguieron con su reunión como era, pero se las mandaba a decir, ¿no? Entonces eso también le reclaman a Isabel, que era un poco rebelde, no se callaba, pero algo tenía muy cierto. O sea, es algo que todavía es muy actual. Lo único que faltan para la reforma de la iglesia en un país son 3 obispos santos, o 2, o 1, ¿no? Luego después también le reclaman sobre el descubrimiento y la conquista de América, ¿no? Cuando Isabel tiene noticia del descubrimiento de las Indias occidentales, o sea, nosotros, pone sobre aviso al Papa, y el Papa
le impone la obligación de evangelizar a los nativos de aquellas tierras, ¿no? Y se lo toma muy en serio. Pero bueno, todavía no hay como un sistema bien establecido. En su cuarto viaje, Colón regresa con esclavos, con indios esclavos, que además en aquel entonces la esclavitud era algo relativamente común. Si había una batalla, una guerra, los prisioneros, había como sobreentendido que los prisioneros podían ser tomados como esclavos. Estos indios habían sido tomados esclavos en acciones bélicas. Y Isabel le dice: oye, Colón, ¿cómo que trajiste esclavos? ¿Por qué? No, sí, es que mire, que los nuevos modelos, qué sé yo. Isabel le pone moratoria a la venta de esos esclavos. Le dice: no, toma consejo de gente que sabe y tal, y después resuelve que nadie nativo de las Indias occidentales, de las Américas, puede ser esclavizado. Nadie, ninguno. Y empieza a mandar las normas de gobierno, ¿no? En 1501 es cuando empieza como esas normas, esas pragmáticas que le dicen, que indican a los españoles cómo van a gobernar o qué es lo que van a hacer en las Indias, ¿no? Y el mayor interés de Isabel es la evangelización de esas almas. Ella no sabe todo lo que hay de este lado: riqueza, bienes naturales, gente bonita, diferente. Pero su primer prioridad es evangelizar a los indios. Es su primera prioridad. Y les manda una pragmática similar a la que le manda cuando se conquista Granada. Les dice: me los van a tratar con mucho amor. Usa estas palabras: trátenos con mucho amor. No los fuercen a convertirse. Enséñenles caridad, que así se van a más prontamente convertir. Hubo abusos, hay gente bruta en todos lados. Pero esos abusos, sí, cuando se cometieron, de ninguna manera fueron la voluntad o el mandato de Isabel. Sus órdenes son claras: no me los esclavizan y me los tratan bien. Y es más, el famoso Fray Bartolomé de las Casas, defensor de los indígenas, que podemos decir que no era muy, o sea, hoy lo utilizan como el gran indigenista y no sé qué. Él, cuando habla acerca del proyecto evangelizador de Isabel, dice: esto es lo mejor que le pudo haber pasado a estas personas. Y las reglas que Fray Bartolomé de las Casas utiliza para acusar a algunos encomenderos son las reglas que promulgó Isabel la Católica. Y en su testamento dice que aunque solo hubiera piedras en las Indias, mientras hubiera una sola alma que convertir, allá tenemos que ir. No le importa nada, le importa convertir a la gente de este lado. Entonces, esa es como la parte fea de Isabel. Y me tomé la mayor parte de esta plática hablando de estas cosas controversiales, ¿no? Ahora vamos a hablar un poco acerca de sus virtudes rápidamente. La primera virtud que vamos a hablar de ella, pues, es la justicia. En aquel entonces España estaba dominada por los reyesuelos, por los nobles que eran el rey, pero la justicia se daba y se desdaba. Muy a destajo, cuando se corona Isabel, se entera de que Sevilla, como todas las ciudades fronterizas, Sevilla era la ciudad fronteriza, pues estaba hecho un relajo. Y además Sevilla, pues, era una ciudad grande. Entonces ella cabalga a Sevilla, pide que le den el sitial donde se sentaba San Fernando Rey, y empieza a impartir justicia personalmente usando una legislación arcaica. Todos los viernes, el que tuviera algún asunto legal, pequeño o grande, iba y presentaba su caso. Y ella se comprometía a en 3 días dar una sentencia. O sea,
esto tiene que salir. No era como, no sé, ir a poner una denuncia. Y dicen, sí, pase, y va uno por las firmas a los juzgados, 3 años después, pues ya se te olvidó que era lo que habías demandado. Pero bueno, entonces esta es una de las tareas que más se tomó en serio. Y acá hay un ejemplo, una anécdota. Había un caballero gallego de nombre Álvaro Yáñez de Luco. Este don Álvaro había comploteado para matar al dueño de unos terrenos que él quería. La viuda va y acusa a don Álvaro. Isabel toma el caso. Es muy claro que don Álvaro efectivamente planeó y materialmente realizó el asesinato de este lugarteniente y lo condena a muerte. Punto. En aquel entonces se podía permutar la pena de muerte por una multa. Don Álvaro ofreció una suma que era equivalente a la renta total de un año de la corona española. O sea, él iba a doblar los ingresos a la corona española. Muchos le dijeron, oye Isabel, pues también mató a alguien, bueno, pero oye, no se va a doblar los ingresos, ¿qué te parece si...? Isabel dice, no, la justicia es la justicia. Pero no nada más, o sea, no era una salvaje, sino que le dice, mira don Álvaro, tú hiciste esta cosa horrible, el terreno que te apropiaste a través de este asesinato va a ir a manos de la viuda, pero no te voy a confiscar tus bienes. Tus bienes se los va a quedar tu viuda y se los van a repartir a tus hijos. Y yo personalmente me encargo de que a tus hijos se les eduque excelentemente. Pero tú pagas por tu crimen. Así es como impartió justicia Isabel. Y también era justa, o era como estricta con ella misma, porque ella empieza a llevar una cosa que se llama el libro de descargas. El libro de descargas son todas las deudas que ella empieza a adquirir y las va apuntando minuciosamente. Y en su testamento gran parte de lo que ella dispone es que se venda parte de su hacienda para que se puedan pagar esas deudas, porque ella no se quiere ir debiendo 50 centavos. Lo paga hasta el último, iba a decir peso, hasta el último maravedí, ¿no? Lo paga todo. Es muy estricta con ella misma, ¿no? Luego, tenía un gran amor por Dios y por la iglesia. Y aquí vamos a volver. Todo su gobierno se basaba en algo que decía que es el máximo religioso. La ley absoluta y total que la regía ella eran los principios de la iglesia y de la fe católica. Más nada. Ella no se aventaba a hacer nada o a decir nada que pudiera contradecir la doctrina de la iglesia. Y le tenía un respeto tremendo a las autoridades eclesiásticas, le cayeran bien o le cayeran mal. Los que eran obispos eran obispos, los que eran sacerdotes eran sacerdotes. Y acá hay una historia muy bonita. Antes, en aquel entonces, había la tradición de que cuando los reyes se confesaban, tanto el confesor como el rey se hincaban. El rey se hincaba, pues bueno, por el confesor, pero el confesor se hincaba, pues bueno, el rey. Y entonces manda llamar a un fraile Jerónimo, famoso por su piedad, Fray Hernando de Talavera. Fray Hernando se pasa, se sienta en un sitial, esperando a la reina. Entra la reina y espera que se levante, que le hagan cortesía. Nada. Le dice, venga, se quiere confesar, ¿no? ¿Y qué sé? Y muy delicadamente Isabel le dice, oiga, don Fray Hernando, acá en España, no sé si sepa, pero hay una tradición en que nos hincamos los dos. Dice, no, yo estoy en representación del Tribunal Divino. Se hincó. Y entonces Isabel dijo, este es el confesor que estaba buscando yo. Este es el confesor que quiero. Y a través de Hernando de Talavera dicen que
ella tenía mucho interés por las cosas no nada más religiosas, sino que además místicas, como de las cosas más elevadas. Y ella empezó a aprender de don Hernando los secretos, dicen, del Evangelio de San Juan. El símbolo de Isabel, su símbolo personal, es el águila de San Juan, que después, cuando su nieto Carlos V, que es emperador del Sacro Imperio Romano Germánico y rey de España, se convierte en el águila bicéfala. Pero es el águila de San Juan, porque le tiene amor e interés al Evangelio de San Juan. Ahora, también otro episodio que me gusta mucho, se me hace muy lindo. Fernando estaba intentando tomar Málaga. Málaga es una ciudad costera, muy bonita, pero que también ofrecía mucha resistencia. Entonces, Isabel lo que dice es: esto no se va a arreglar, se va a arreglar a balazos, esto se va a arreglar con Aves Marías. Entonces, con sus damas de compañía y las mujeres nobles que estaban donde estaba ella, organiza turnos de adoración continuo. Entonces, todas sus damas de compañía, todas las aristócratas que estaban en su círculo, tenían que tomar un turno al día y tenían que cubrir su hora, y estaban constantemente todas pidiendo por la victoria de Fernando en Málaga. Y dicen que ella podía estar recibiendo un dignatario o atendiendo algún asunto importante, su majestad, su turno. Así como lo tenía, así lo dejaba. Se iba a cubrir su turno de oración. No era la adoración nocturna como ahora la conocemos, con sus rituales y caminando para atrás. No, era algo muy bonito. No digo que la adoración nocturna no lo sea, pero era algo distinto, ¿no? Y así tuvo a todas sus damas de compañía y ella misma, hasta que no se tomó Málaga. También ella tenía una sed por la reforma de la iglesia, y en aquel entonces, pues como les había dicho, pues los frailes, los sacerdotes, pues no tenían, había muchos que vivían muy mal. Las monjas, había conventos completos que tenían mala fama. ¿Sí saben a lo que me refiero? Ajá, entonces, aparte de a los sacerdotes, a los frailes que sabía que eran así, los instaba a que cambiaran y tal, pero si seguían con esas malas actitudes, los metía a la cárcel, porque era un problema público, porque atentaban en contra de la fe del pueblo. Y ella misma, había veces que llegaba y tocaba las puertas de los conventos de monjas. ¿Cómo están? Ah, muy bien. Vale. ¿Ya rezaron, prima? Porque yo no. Vamos a rezar. Y se ponía a hacer su rutina religiosa con las monjitas, para que las monjitas aprendieran a ser buenas monjitas de la reina. ¿Y qué cree que pasó? Que muchas monjitas, efectivamente, al ver el ejemplo de la reina, como la reina era mejor monja, pues no sé si por gracia o por vergüenza, a lo mejor por las dos, muchos conventos se reformaban así. Porque Isabel llegaba y les tocaba de: ¿ya rezaron su oficio? ¿No? Ah, y además ella aprendió latín, pero aprendió latín ya siendo reina. O sea, se tuvo que encontrar espacio para aprender latín. Corregía a los clérigos. O sea, no se dice así, se dice así. Y el acento va en esta otra parte. Por favor. Muy bien, gracias. Sigamos. Sí, no me hagan eso. Yo sí me enojo. Y ustedes no son Isabel la Católica. Tenía mucha piedad, ¿no? Y también a su muerte, ella cofundó una congregación de franciscanas. Y ella mandó que su tumba estuviera a ras del suelo, sin nombre, para que quien pasara la pudiera pisar. Pero también pidió que se enterrara junto con ella a su esposo don Fernando, para que incluso en su otra vida manifestaran la unidad que tuvieron en esta. La que lo quería muchísimo. Era un infiel. Pero yo no sé qué tenía Isabel, que lo amaba. Y siempre lo respetó.
era celosa. De repente alguna dama empezaba: hola Fernando. Inmediatamente la casaba con alguien, la mandaba fuera, ¿no? Pero amaba a Fernando locamente, y eso es parte de su piedad que ella tenía, que me parece como muy bonito, ¿no? Y además su fortaleza, su templanza, su determinación de hacer las cosas. Aquí, fíjense, había una ciudad que se llamaba Baza. Baza era como una ciudad clave para poder después llegar a Granada, que era la capital del reino nazarí. Allí el jefe, que le decían el Zagal o Sidi Hiaya, él era un arrogante. Y, o sea, llegaron los cristianos a montar un sitio a Baza, y los musulmanes se reían. Se estaban segurísimos de que en algún punto los cristianos se iban a cansar y se van a ir. Así. Y Fernando era un genio militar. Pero después le empezaron a pedir a Isabel que si por favor podía ir. Isabel accede al deseo general, va, cabalga, toma revista del ejército que está tomando sitio a Baza, y cuando va a la última parte, la parte que está más cerca de los muros de la ciudad, que es artillería, en ese momento se abre la puerta de Baza y salen los jinetes musulmanes con sus caballos peinaditos, así como los caballos de rejoneador, salen en formación. Y todo el mundo se queda: pero oye, teníamos una tregua, porque venían y no iban a pelear con Isabel. Fueron a hacer una demostración de destreza, como un show ecuestre para Isabel. 3 días después, el Zagal pide hablar con Isabel y le dice: no puedo no servirte, ¿qué tengo que hacer para estar de tu lado? Y le dice: te tienes que hacer cristiano. Una semana después se rinde Baza, que había durado meses en sitio, y cae. Y entonces empieza la guerra por Granada, por la ciudad. Y eso me encanta, la guerra por Granada, porque además son 50.000 soldados, que en aquel entonces en España era bastante. Tienen que pasar por varias montañas y tienen que cargar unos cañones increíblemente pesados, y el camino no les favorece. Entonces le dicen a Isabel, le dicen: no vamos a poder transportar la artillería, ¿qué hacemos? Isabel a caballo va, inspecciona la zona, y ella misma empieza a trazar la nueva ruta, y ella misma dirige las labores de Zapa, dirige a 6.000 soldados que empiezan a dibujar el nuevo camino para poder llevar la artillería a Granada. Los sitios militares duraban semanas, meses, mucho tiempo, era algo muy cansado. Entonces estos 50.000 soldados llegan a Granada. Granada es una ciudad hermosa y además inexpugnable, o sea, es una fortaleza increíble. Y eso empieza a tomar, pues les empieza a cobrar la factura a los soldados. Isabel está tan determinada a que de ahí no se van, que manda construir una ciudad a las afueras de Granada para que vivan allí los soldados, y se traen a sus esposas, empieza a haber comer, o sea, es una ciudad en toda forma que todavía existe. Los soldados que la construyen le tenían tanto cariño a Isabel que le quisieron poner el nombre de la Isabelina. Isabel dice: no, esta ciudad se llama la Santa Fe, porque ustedes no pelean por mí. ¿Ven? Pelean por quién? La Santa Fe. ¿No? Cae Granada y se entrevista con Boabdil III. Boabdil III rinde la ciudad, entrega su espada. Hay un episodio famoso que Boabdil va de camino a Marruecos, va llorando, y la mamá de Boabdil le dice:
no llores como un niño lo que no defendiste como un hombre. No sean así con sus niños, échenles porras. Pero bueno, Isabel sabe que, bueno, Boabdil es un rey. Entonces le da a Boabdil lo que le queda del tesoro de la corona, porque él tiene esa dignidad. No puede vivir en la calle. A lo mejor no va a vivir como vivía en la Alhambra, pero le da un montón de dinero para que pueda seguir viviendo con esa dignidad, porque el poder, el ser rey, para Isabel no era una posición política, era algo dado por Dios, aunque él haya sido musulmán. Entonces lo despide con un montón de regalos y con todas las ceremonias militares de honor, pudiéndolo haberlo humillado. Así era Isabel la Católica. Anécdota de dudosa veracidad, pero a mí me gusta, yo decido creerlo, ¿vale? Se los voy a contar. Dicen que, bueno, no dicen, el ajedrez, la reina antes se podía mover solamente de 3 cuadros en todas direcciones. Después de Isabel la Católica, la reina se puede mover por donde ella quiera. Pero bueno, esta fue Isabel la Católica, ¿no? Y desgraciadamente no se le ha canonizado. Ha habido muchos planes para canonizarla. En los 50 empezó una primera investigación, pasó a la parte diocesana y después pasó a la parte pontificia en el 72, perdón. Y ha pasado todas las pruebas, no nada más científicas, históricas, sino también del tiempo. En los 90s, unánimemente, todo el episcopado español, el episcopado español no está unido para nada, pero en esto sí. Pidieron al Papa que se beatificara a Isabel la Católica, todos los obispos españoles, sin faltar. Y por mucho tiempo se pensó que sí se iba a hacer, pero cuando se iba a cumplir los 500 años del descubrimiento y evangelización de América, se planeaba que se iba a beatificar a Isabel. No se hizo. Después, en el aniversario de la muerte de Isabel, se pensó que a lo mejor se iba a hacer. No se hizo. ¿Por qué? A pesar de que hay milagros comprobados, a pesar de que las objeciones, los argumentos que se pueden hacer en contra de Isabel han sido contestados innumerables veces, lo que impide la canonización de Isabel, pues es en gran parte la idea de que el hecho de que haya expulsado a los judíos fue una tragedia, y fue un abuso, y fue una brutalidad, y pues por supuesto el lobby judío. Hay una organización que se llama The Anti-Defamation League, la Liga Antidifamación, que promueve una agenda anti-isabelina, y que cuando se rehusó la iglesia en algún punto o dijo vamos a posponer la beatificación, ese mismo día o al día siguiente mandaron felicitaciones a Roma. También hubo el argumento por parte de varios clérigos de que la canonización de Isabel iba a entorpecer el diálogo ecuménico con los judíos. Yo no sé cuántas conversiones habrán logrado de esas personas, de esos judíos con los que platican. Y a mí me da coraje, porque esta mujer es santa. Yo soy fan, yo digo que es santa, ustedes crean lo que quieran. Pero yo soy su vicario, así que me tienen que hacer caso. No hay alguno que... Entonces, incluso dentro de la iglesia hay quien se opone por esas razones un poco mezquinas. Sería como si todos los jugadores del Chivas
se reúnen para decidir quién es su mejor jugador y ese jugador va a ser el capitán y va a jugar en todos los partidos. Pero le preguntan a los del Atlas, ¿van a elegir al más malo o no van a elegir a los mejores? Porque para eso se necesitaría ser honesto. Entonces, si cuando menos ese diálogo ecuménico hubiera dado fruto en conversiones, bueno, incluso Isabel estaría contenta. Pero ese dato no se ofrece en ningún lado. Y voy a terminar con una oración que se le atribuye a ella. Me gusta mucho. No se burlen de mí. O sea, tengo miedo, Señor, de tener miedo y de no saber luchar. Tengo miedo, Señor, de tener miedo y poderte negar. Yo te pido, Señor, que en tu grandeza no te olvides de mí y me des con tu amor la fortaleza para morir por ti. Isabel la Católica ruega por nosotros. Que Dios los bendiga.